Buenas, entonces en este video vamos a más que todo explorar un poco sobre el fascinante mundo de los compiladores, ¿verdad? Y nos vamos a centrar más que todo en el proceso léxico de tokenización y más que todo el papel también de las expresiones regulares en ello. Y para empezar, pues los compiladores son herramientas esenciales, más que todo, que transforman el código que escribimos, digamos, en la vida cotidiana de nosotros, los programadores, y lo traducen en instrucciones que una máquina pueda entender, ¿verdad? Y dentro de un compilador, el análisis léxico es la primera fase. Em, entonces vamos a sumergirnos un poco sobre esta parte de la tokenización. Entonces, para dar un poco un ejemplo, más que todo, imaginemos que estamos leyendo un libro. Entonces, nosotros no vamos a leer letra por letra, sino que leemos palabra por palabra. Pues más o menos de manera similar es la tokenización, que se divide el código fuente en palabras para un libro, más sin embargo, para el código sería tokens, es lo que llamamos tokens, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta línea que tenemos acá en el int a es igual a 5, pues los tokens serían int, que es el tipo, a, el nombre de la variable, el igual que sería el signo, em, y tenemos 5 también como token y pues el punto y coma, ¿verdad? Y más que todo, estos son los tokens son esenciales para que el compilador entienda y procese el código correctamente, digamos, el código que le estamos otorgando nosotros. Ahora, en cuanto a las expresiones regulares, em, ¿cómo sabe, digamos, el compilador qué es un token? Pues aquí es donde exactamente entran las expresiones regulares, que es que una expresión regular es como un patrón de búsqueda, por ejemplo, para identificar los números en un código, digamos nuestro código en este ejemplo, podríamos usar el patrón que se muestra aquí en pantalla, ¿verdad? Que es la barra, el signo de sombrerito, de 0 a 9, pues ahí está diciendo que cualquier número de 0 a 9, ¿verdad? Y el más se simboliza lo mismo, pues CLI. Y entonces se puede ser cualquier cantidad de números, ¿verdad? Y entonces esto prácticamente le dice al compilador como, hey, vamos a ver una secuencia que solo tiene números, ¿verdad? Y quiere decir que ese va a ser un token numérico. Entonces podemos asignarle como un patrón de búsqueda a un token. En este caso, el token podría ser como un patrón de números, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte de expresiones regulares en compiladores. Pues en la construcción de compiladores, las expresiones regulares se convierten en autómatas finitos, que son máquinas que reconocen patrones, ¿verdad? Que estábamos hablando de cómo es de que va de ¿cómo se llama? Por lo numérico, ¿verdad? 0 a 9, por ejemplo, y cualquier cantidad de n números. Entonces aquí podemos dar otro ejemplo que, por ejemplo, puede ser un identificador de muchos lenguajes de programación. Comienza con una letra y puede contener letras, números, guiones bajo, y podría ser una expresión regular para identificar, o sea, podríamos utilizar una expresión regular para identificar este patrón en específico. Entonces, herramientas como Lex o Flex toman estas expresiones y generan analizadores léxicos, haciendo gran parte del trabajo pesado para nosotros los programadores, digamos. Y pues en conclusión, y más que todo una pequeña reflexión, pues podemos decir que en resumen, el análisis léxico es como el primer paso en el viaje de traducir nuestro código al lenguaje de máquina, y las expresiones regulares son las herramientas que nos ayudan a definir el camino para llegar em, a a dicho output, que es al final interpretar el código, ¿verdad? Y compilarlo. Y pues también entender estos conceptos no solo nos hace mejores programadores, ya que entendemos como que todo lo de abajo, sino que también da una aplicación más profunda de las herramientas que usamos a diario, en nuestro día a día, ¿verdad? Y, y pues solo para bueno, el resumen ya lo di. Y pues gracias.
Ok, entonces ahorita vamos a hablar sobre autómatas. Entonces, para empezar, ¿qué es un autómata? Un autómata se refiere a un modelo matemático y teórico, ¿verdad? Que se utiliza para representar el proceso de algo, en este caso cadenas o símbolos. Esta es una herramienta en contexto de compiladores, es una herramienta que es utilizada por los lexers y los parsers, que son los analizadores sintácticos y léxicos, para determinar si el input, que son las cadenas de símbolos, cumplen con las características que estamos buscando. Por ejemplo, veamos este. Este es un autómata muy sencillo que solo acepta ceros y unos, ¿verdad? Entonces, digamos, si encuentra un 1, regresa acá. Si encuentra un 0, se va para acá. Y acá el 0 regresa para acá y así. Entonces, eso es un autómata. Pero entrando un poquito más a detalle, o sea, ¿qué es lo que lo hace un autómata, verdad? Eh, lo que lo hace un autómata son 5 características muy importantes. La primera es que tiene estados finitos. Estos, en este ejemplo, son S1, State 1 y S2. Y estos son son denotados por la letra Q. Estos son estados. Luego tenemos un input. Un input va a ser la cadena o el conjunto de datos, de símbolos, set de símbolos que va a aceptar nuestro autómata. En este caso, nuestro set de símbolos van a ser ceros y unos, estos de acá. Y estos son denotados por el símbolo de sigma. Ese es, ¿ven? Vamos a poner símbolos. Símbolos. Ok. Luego tenemos la función de transiciones. Eso, como su nombre lo dice, es una función que va a recibir, bueno, más a detalle, es una función que nos va a decir, estando en un punto, con qué cosa o con qué valor nos podemos mover al siguiente punto. Si lo vemos en este ejemplo, digamos, un dato que estaría en nuestra función o un dato que nos retornaría nuestra función de transiciones sería de que si estoy en el estado 1 y me pasan un 0, me va a mover al estado 2. ¿Sí? Entonces, eso se detona como con el símbolo acá, ¿ve? Y qué es lo que, esa es una función, ¿verdad? Entonces va a recibir dos cosas. El primero va a ser un estado y el segundo, uy, eso creo que no muy se entiende. Vamos a borrar esto. Va a recibir un estado y va a recibir un símbolo. Nuestro símbolo lo vamos a denotar como, vamos a, y entonces eso nos va a devolver un estado nuevo. Y en esta función se van a tener todas las transiciones. En este caso tendríamos 4 transiciones, ¿verdad? Porque son los 4 edges, las 4 flechitas que encontramos acá para movernos en el autómata. Luego tenemos también un estado inicial. Este estado se encuentra en la Q, pero es un estado especial porque es con el que vamos a iniciar. Este se detona como Q0 o también una Q minúscula 0. Y ese, como dijimos, va a estar dentro de nuestra Q grande. Luego, en este caso, podemos ver la flechita. Esta nos está indicando cuál es nuestro estado inicial. Es ese 0. Es el estado inicial. Luego tenemos un set de estados finales o de aceptación, que es un set. Set va a ser un conjunto en este caso, de estados. Pero cabe destacar que este set de estados finales o de aceptación es de igual forma un subset de Q. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estados que van a estar en nuestro final, estado de aceptación, van a estar de igual forma contenidos en nuestra Q, al igual que esto.
Entonces, todos nuestros estados van a estar ahí. La única diferencia es que estos van a ser todos aquellos con los que podemos terminar, los que acepta nuestro autómata. En este caso, en el diagrama están denotados con un doble cero. Entonces, con un doble cero, con un doble círculo, ¿verdad? Para remarcarlo. Entonces, en este caso, vamos a empezar en el estado 1 y solamente vamos a aceptar el input que nos den si regresamos al estado 1. ¿Sí? Entonces, esto, ya para ponerlo un poquito mejor, va a ser que un autómata va a tener las cualidades, va a tener 5 cualidades que van a ser nuestro Q, todos nuestros estados, va a tener nuestro sigma, que van a ser todos nuestros símbolos que son aceptados, va a tener de igual forma nuestra función de transiciones, que va a ser cómo nos vamos a mover entre el autómata. Hasta más adelante lo vamos a ver con un par de ejemplos. Va a tener nuestro Q inicial, para ver cómo vamos a empezar a mover. Y por último, va a tener nuestros estados finales o de aceptación. Esto lo definimos como un autómata. ¿Sí? Ok. Entonces ahora existen dos tipos de autómatas que vamos a estar utilizando. Ellos son vamos a empezar en orden, que va a ser el no determinístico, también llamado NFA. ¿Sí? Entonces, este tiene tres características muy importantes. La primera es de que pueden variar, pueden haber varios estados con el mismo símbolo, ¿sí? Saliendo del mismo estado, ¿verdad? Por ejemplo, Q0. Si nos damos cuenta, tenemos de que con 0 y con 1 regresa a sí mismo, pero con 0 de igual forma se mueve para acá. Entonces, eso nos lleva a la característica número 2, que es muy importante, que este autómata quiere decir que podemos estar en varios estados al mismo tiempo, ¿sí? Veamos, empezamos acá en Q0, digamos que dan un 0. Entonces, vamos a estar al mismo tiempo en Q0, pero de igual forma vamos a estar en Q1, ¿sí? Entonces hay que llevar control de eso. Entonces, digamos que luego metieran otro 0. Nos quedamos en Q0 y este se queda en Q1, ¿verdad? Porque aquí no se puede mover. Y luego, digamos que ya agregan un 1. Este se queda otra vez acá, pero este avanza. Entonces, podemos ver de que uno de nuestros dos caminos llegó al estado de expresión. Por lo tanto, es aceptado. ¿Sí? Otra gran característica de esto es que aquí en este ejemplo no se mira, pero más adelante lo vamos a ver cuando estemos construyendo un autómata, es que puede contener el símbolo de vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber caminos que simplemente se vayan a mover a estados, ¿verdad? Ese símbolo va a ser el de vacío, que es algo así. Ese es el símbolo de vacío. Ahorita más adelante lo vamos a ver con más detalle. Podemos ver un ejemplo aquí con este. Digamos que nos metieran el input, que es 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, 0, 0. Estamos acá y en el mismo estado estamos en Q0 y en Q1. Entonces vamos a poner aquí en nuestro lado, vamos a tener que estamos en Q0 y en Q1. Ese fue con el primer 0. Este ya lo tenemos, ya lo podemos tachar. Luego nos vamos a mover con otro 0. Entonces, este se va a quedar en Q1 y el siguiente por la transición va a regresar a Q0. Lo tachamos. Luego tenemos el 1 por la transición. Nos vamos a quedar, vamos a regresar a Q0 y por la transición nos vamos a mover a Q2. Entonces tachamos esto. Luego tenemos otro 0. El de Q0 se va a quedar en Q0. Este como no tiene transición, el 2 se va a quedar en Q2.
y ahí estamos. Luego tenemos un Q1, de igual forma, no tenemos transición, nos quedamos otra vez igual. Entonces, al final terminamos en estos dos estados, Q0 y Q2. Pero, como podemos ver que uno de nuestros estados, uno de nuestros caminos, llegó al estado de aceptación, que es Q2, podemos decir que este input sí es aceptado por el autómata. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Luego tenemos el DFA. Este quiere decir autómata determinístico. La más grande característica de este es de que solo puede haber un camino de cada estado con cada label, ¿sí? Un camino de cada estado con cada label. Eso quiere decir que, a diferencia de este, Q0 no puede tener que se mueve con 0 hacia acá, hacia sí mismo, y que se mueve con 0 hacia Q1. Eso no es permitido en el determinista. Por ejemplo, es el mismo autómata, pero convertido a, a un determinista. Entonces aquí ya vemos que se mueve para acá, del 0 se regresa para acá y de ahí ya llega acá. ¿Sí? Es exactamente el mismo, pero de un autómata determinista. Por ejemplo, probemos la cadena 110100. Entonces vamos a movernos. Nos vamos a mover. Con 1 nos movemos para Q0. De ahí con otra vez 1 nos regresamos para Q0. Luego tenemos un 0, nos movemos para Q2. Luego tenemos un 1, nos movemos para Q1. Luego tenemos dos ceros que regresan para acá. Entonces terminamos en Q1. Quiere decir que aceptamos la cadena. ¿Sí? Ok, ahora les voy a hablar un poco más acerca de qué es el análisis sintáctico. Entonces, ¿qué es como tal un analizador sintáctico? Eh, Cada lenguaje de programación que utilizamos tiene reglas precisas que ya están prescritas, donde se establece las reglas que se tiene que seguir en cuanto a la sintaxis, o sea, la forma en la cual está escrita. Por ejemplo, paréntesis, definición de variables, de funciones, que sea punto y coma, etc., etc., como podemos ver en diferentes lenguajes de programación. Pero explicado en otras palabras, el análisis sintáctico es una de las fases que se lleva a cabo durante el proceso de compilación, en donde se tiene como objetivo verificar que estas reglas que mencioné se cumplan. Eh, y que todo el programa y todo el código fuente pueda ser compilado en el resto del proceso. Por esto es que esta es una de las fases o etapas más importantes durante el proceso de compilar. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Se puede dividir en dos partes, que es la entrada y el de salida. Como input, que es la entrada, se le da al analizador sintáctico una secuencia de tokens que como salida producen lo que viene a ser un árbol sintáctico. Dicho árbol es una estructura de datos en donde se representa la estructura de código por medio de nodos y vértices en donde este árbol representa básicamente la estructura del programa que podemos ir desestructurando y viendo cómo es que se comporta. Entonces, ¿cómo es que se implementa? Un analizador sintáctico se implementa generalmente mediante un autómata determinista, ¿sí? El autómata tiene su estado inicial y mediante que avanza el código fuente va cambiando a los diferentes estados que tiene el autómata hasta poder llegar a un nodo que es uno de los estados finales que puede tener uno o varios, ¿verdad? Entonces, si el código fuente es válido, el automata va a llegar a un estado de aceptación. De lo contrario, se va a quedar estancado en alguno de los nodos que no son de aceptación y se va a quedar ahí en bucle. Y eso nos va a indicar a nosotros que hay un error en la sintaxis. Entonces, ¿cuáles pueden ser los errores más comunes durante eh, el procesamiento de la sintaxis? Podemos ver que es bastante común. Uno de los ejemplos que es que falta un punto y coma, que suele ser común en Java, que son lenguajes bastante estrictos en cuanto a
a este tipo de errores. También palabras reservadas mal escritas. Un ejemplo en Python puede ser que hayamos escrito eh, el import mal y que se interprete como una variable, ¿sí? O que queramos definir una variable como una palabra que ya está reservada para el lenguaje y esto nos daría un error en sintaxis. Y también otro de los errores más comunes es que el paréntesis o corchete o llave que se abre no se cierre. Suele ser bastante común que se tengan bastantes de estos tipos de caracteres anidados y que en algún descuido se olvide cerrar uno y que este problema nos pueda dar y que este error, perdón, nos pueda dar posteriormente otros problemas durante la fase de compilación que hagan que no se pueda compilar bien o de la forma que se espera dicho programa. Y aquí podemos ver un ejemplo del output que les decía del análisis sintáctico, que es un árbol. Aquí podemos ver el ejemplo de un árbol de una expresión que es bastante simple. Podemos ver acá que se va desestructurando. Los nodos padres suelen ser los operadores, ¿sí? Y los nodos suelen ser, los nodos hijos, perdón, las hojas, suelen ser, en este caso, pues los valores que se quieren operar. Entonces, para recorrer este árbol, podemos empezar de aquí, de abajo hacia arriba, y podemos ir calculando de derecha a izquierda. Entonces, el resultado de 5 más 1 es 6. Aquí se aplica y esto sube acá. Sería 6 por 3, 18. Entonces, de este lado de la suma tenemos el 18. Y del lado izquierdo podemos ver que tenemos una multiplicación que es 2 por 10, 20. Entonces sumamos 20 más 18 que nos va a dar 38. Y aquí por último podemos ver que tenemos 38 más 4 que viene siendo 42. Como dije, es un ejemplo bastante simple, pero aquí podemos ver básicamente cómo sería una operación ya dando un input y que de output podamos tener este árbol. Bueno, entonces yo voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones de los compiladores, pero en un nivel un poco más externo de lo que es la teoría en sí de la construcción de un compilador. Eh, bueno, en las aplicaciones existen muchos usos que se le pueden dar a los compiladores. El concepto sí es el que nos va a ayudar a poder entender y en algún punto extrapolar la información para otras áreas que tienen cierta relevancia en el mundo de la computación. Y pues al final lo que se busca es utilizar tanto la tecnología y el conocimiento para poder aplicarlo hacia otras áreas y realizar mejoras en procesos que ya existen. Bueno, un dato interesante que quisiera compartir es que Grace Hopper creó el primer compilador de la historia llamado A0 para la computadora UNIVAC 1 en Estados Unidos, el cual es un dato muy interesante. Ahora sí, empezando digamos con una de las primeras aplicaciones, pues nos encontramos con la implementaciones de lenguajes de programación de alto nivel. Pues existe cierta jerarquía, como se puede observar, en lo que son lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Digamos, los de bajo nivel pues tienen cierta interacción más con lo que es la parte del hardware, unos y ceros, y conforme vamos subiendo, ese nivel de abstracción es el que va aumentando. Actualmente existen múltiples lenguajes de alto nivel que facilitan el desarrollo del código. Entonces, eh, pues los compiladores acá tienen un gran impacto porque, digamos, la abstracción que se logra en estos lenguajes ayuda a cierto, digamos, eh, a cierta reducción en el nivel de complejidad de un código. ¿Por qué? Porque nosotros como programadores solo nos encargamos ya solo de escribir un algoritmo y el compilador es el que traduce este programa en un lenguaje destino. Y, digamos, aunque es más fácil el poder programarlo, sin embargo, no son tan eficientes. Digamos, los programas pueden ser un poco más lentos y incluso en lenguajes donde se puede uno manipular los ciertas áreas, digamos, del código, uno como programador puede no ser muy efectivo al momento de estar haciendo esto. Entonces, digamos, al utilizar lenguajes de bajo nivel, uno como programador podría tener un poco más de control sobre los cálculos que se pueden realizar y producir un código más eficiente. Pero la desventaja es de que
pues son programas más complejos, más difíciles de mantener, menos portables y pues puede aumentar la creación de errores, ¿verdad? Entonces, digamos, al final lo que se busca es realizar lo que menciona acá, optimización, ¿verdad? O sea, realizar optimizaciones sobre estos lenguajes para mejorar el rendimiento de nuestros códigos y no ver la abstracción como un obstáculo, sino como una oportunidad de mejora. Entonces, bueno, eso me lleva al segundo punto, que es la optimización en sí. Bueno, acá, pues en el área de la optimización es muy extensa. Existen muchas cosas que se pueden realizar tanto a nivel de compilador como a nivel de código, digamos. Entonces, la demanda de nueva tecnología es siempre persistente. Entonces, asimismo, pues se crean nuevas arquitecturas y por lo tanto se crea esa necesidad de nueva tecnología en compiladores. Digamos, en este punto, digamos, de la optimización es importante mencionar las dos técnicas básicas en sistemas de alto rendimiento, que es paralelismo y jerarquía de memorias. Digamos, el paralelismo puede ser un recurso importante para la optimización, ya que se pueden dividir instrucciones que para el programador simulan ser secuenciales. Digamos, eh, dividir, o sea, para el programador puede escribir un programa y pensar que es secuencial, pero el hardware internamente realiza cambios dinámicos para poder realizar cierto nivel de paralelismo interno. Ahora, la jerarquía de memorias, pues también es importante, ¿ya? Porque, eh, digamos, representa los niveles de almacenamiento que puede tener un, un computador y también las distintas velocidades y tamaños. Entonces, digamos, el nivel más cercano al procesador va a ser el más rápido, pero también el más pequeño y viceversa, ¿verdad? Entonces, en este punto lo que se busca, o el punto, digamos, el más importante es el uso efectivo de los registros que se encuentran acá, porque, digamos, la forma en que se manejen estos registros va a tener un impacto en nuestro código. Entonces, el poder ver dónde se distribuyen los datos o cambiar el orden de las instrucciones que acceden a esos datos puede representar un punto importante. Actualmente, pues se tiene el uso de lo que es Machine Learning. Entonces, pues acá tengo un ejemplo. Digamos, se ha estado estudiando el, el uso de Machine Learning para poder reducir, digamos, código redundante y eliminarlo. Entonces, al final, en resumen, lo que se busca es poder reducir costos operacionales. Entonces, al tener un código que básicamente se está repitiendo a él mismo, se pueden utilizar técnicas de Machine Learning en donde se hace una especie de grafo que pueda ir decidiendo realmente las iteraciones y como se puede ver acá, pues lo que se hace es, se tiene el programa, el compilador llama a un modelo que está bajo entrenamiento, luego ese entrenamiento pasa cierta información de nuevo al compilador, se genera un log y de los resultados y ese log es el que pasa luego al entrenador y se sigue entrenando hasta que se logra el rendimiento que se espera. Pues ya cuando se tiene ese modelo entrenado, se incorpora al compilador para poder ser efectivo y brindar optimizaciones en el código. Entonces esto es parte del futuro. También el uso de la inteligencia artificial puede ser muy efectivo en esta parte. Bueno, ahora pues otras áreas en donde se es bien interesante el uso de los compiladores es en el área de juegos. Pues en los juegos es donde, digamos, necesitamos eh, convertir código especial. O sea, se necesita código especial para que funcione, por ejemplo, en consolas o en PCs. Entonces,
necesita buen performance y, digamos, para poder crear experiencias inmersivas y de alto rendimiento, pues el manejo correcto del proceso de compilación puede ser un factor muy importante acá. Y pues al final lo que se busca también en los juegos es mantener que se pueda ser usable, también estable y seguro, ¿verdad? Para evitar, por ejemplo, eh, overflows o errores que pueden darse durante el proceso de ejecución de los juegos. Y pues por último tenemos en el área de seguridad en sí, también es los compiladores se pueden aplicar. Eh, tenemos pues que los compiladores pueden utilizarse en aplicaciones de seguridad para crear código resistente a ataques como buffer overflows, inyecciones de código, etcétera. Eh, digamos, también se puede utilizar el poder de los compiladores para prevenir ataques de ingeniería inversa. Y se espera pues que en la siguiente generación de compiladores eh, los compiladores pues puedan adquirir esa mayor responsabilidad de cumplir propiedades de seguridad y confiabilidad en los programas. ¿Sí? En los últimos años pues han habido nuevos lenguajes y técnicas de compilación, pues como CCU Red y Safecode, en donde estos pues garantizan una seguridad en lo que es la memoria. Entonces, pues creo se espera de que, por ejemplo, digamos compiladores como C o C++ no tengan la excusa de no proveer este nivel de seguridad, pues al menos para software que es sensible y que tiene cierto nivel de privilegios. Entonces, esta extrapolación que se le puede dar al mundo de la seguridad también puede ser un factor muy importante y una aplicación eh, que puede tener los compiladores, ya que uno puede tener un mayor control también en la forma en que se acceden a los códigos que se producen. Entonces, eso es lo que quería compartir el día de hoy y aquí encuentro mis referencias. Muchas gracias.